Buenas tardes a todos, me presento, soy Lizeth Mariana Sánchez Forero y hoy, junto a mis compañeras María Vera, Alejandra Cruz, Laura Maya y Catherine Roballo, les vamos a hablar sobre la idea de progreso según Robert Nisbet. Lo quisimos hacer de forma dinámica, vamos a utilizar unas diapositivas donde se evidencie la información y a la vez voz en off para explicar lo dicho. Bueno, primero quiero abarcar con qué es el progreso. El progreso, para iniciar, es la idea de que la humanidad puede avanzar y mejorar con el tiempo. Ese avance no se limita solo a la ciencia, también puede estar en la forma de vivir, en el conocimiento, en la justicia, en la religión o en los derechos. O sea, no tiene un punto específico de progreso, sino es algo que se puede realizar de varias maneras o en varios aspectos. Para complementar, un ejemplo sencillo es cuando un pueblo pasa de no tener agua potable a tener acueducto. Cuando se inventan una vacuna que salva millones de vidas, como pasó digamos en lo del COVID, o cuando hombres y mujeres empiezan a tener más igualdad de oportunidades. Todo es un progreso porque es un cambio, una mejora, por decirlo así, para avanzar pues con el tiempo. Pero Nisbet nos dice que, se cuestionaba porque muchas veces pensamos que esta idea nació, o sea, la idea de progreso nació solo en la modernidad, en la época de Ilustración y de la ciencia. Y ahí es cuando Nisbet nos dice que no es así, porque el progreso ya estaba presente en la antigüedad y en el cristianismo, que es algo que pues se debe considerar. Bueno, para iniciar, en los griegos y romanos, los antiguos ya creían que el ser humano podía mejorar poco a poco, o sea, ya lo sabían. Ya digamos en el primero, Hesiodo hablaba de distintas edades de la humanidad, aunque parecían tiempos de decadencia. También mostraba la idea de que todo podía transformarse, o sea, estaba como transformándose. Protágoras decía que el hombre progresa cuando deja la ignorancia atrás y aprende a vivir mejor. Esquilo, en la historia de Prometeo, nos muestra cómo cómo entregar el fuego a los hombres significa darles la base de la civilización. Digamos, cocinar, hacer herramientas, protegerse del frío, en resumen, es avanzar. Tucídides relataba cómo los griegos pasaron de vivir en chozas y guerras, porque pues ellos estaban en constante eso, a levantar, digamos, ya ciudades, crear leyes y cultura. Platón y Aristóteles decían que el progreso se daba cuando las personas vivían juntas, compartiendo conocimiento y usando la razón. Y ya por último está Séneca, que confiaba en que siempre había algo nuevo por descubrir, dejando claro que el futuro traería muchos más avances. Ya en la parte del cristianismo, aquí también aparece la idea del progreso, claro está. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, que nos la mencionaban en el texto, comparó la historia de la humanidad con la vida de una persona. O sea, primero es niña, luego crece, madura y sigue aprendiendo. Para él no solo avanzamos en lo material, sino que también en lo espiritual y en la moral. Eso también pues cabe resaltar. Es decir, cada generación puede acercarse más a Dios y aprender a vivir mejor como sociedad. Esto nos da como pequeñas reflexiones, a mi parecer, digamos que lo hemos discutido con mis compañeras, que es que Nisbet demuestra que el progreso no nació en la modernidad, es una idea mucho más antigua. Para los griegos y romanos el progreso era aprender, organizarse y crear cultura. Mientras tanto que para los cristianos era crecer espiritualmente y moralmente. Y ahorita en la modernidad esas ideas se retomaron, pero ya enfocadas en la ciencia, la libertad y la igualdad. Bueno, esos son aspectos que hemos estado debatiendo junto con mis compañeras. El cristianismo respecto al progreso explica si existe una discusión académica sobre si el cristianismo fomenta el progreso o lo limita. Algunos lo critican por ser conservador. Esta contrasta con visiones de estudios de autores como Gerard Lander y Charles, quienes muestran que en realidad el cristianismo no fue crucial para la construcción de la idea del progreso. Un ejemplo de este puede ser en la Edad Media, que a pesar de los prejuicios de ser una época oscura, se impulsaron movimientos de reforma espiritual y social basados en la fe. Por otro lado, la transformación moral y espiritual señala que para el cristianismo el verdadero progreso no se limita a lo material, sino que
parte de la reforma del corazón humano y se expande hacia la sociedad. También destaca que las tradiciones cristianas, la conversión personal, la claridad y la justicia social son vistos como pasos hacia un mundo mejor. En la redención y la voluntad divina explica que la visión cristiana no se limita al presente histórico, sino que tiene una dimensión trascendental. La redención final, la justicia divina y la promesa de un mundo renovador muestra que estas perspectivas dio origen a la idea de que la historia no es circular, sino lineal y dirigida en un sentido y una meta. En cuanto a la influencia cultural e histórica en el Occidente, nos resalta que esta visión de progreso impregnó profundamente la cultura occidental, influyendo en filosofía, política, educación y ciencia. También se puede mostrar que la idea de que el ser humano puede avanzar hacia estados superiores de justicia y conocimientos proviene de gran parte de esta raíz cristiana. En este podemos resaltar un ejemplo como puede ser el humanismo cristiano del Renacimiento o la ética protestante en la modernidad, que impulsaron visiones de desarrollo y mejora social. En cuanto al contraste con otras civilizaciones, señala que mientras otras culturas antiguas concibían la historia como algo cíclico o pesimista, caídas y renacimientos sin sentido, el cristianismo propuso una historia con dirección esperanzada y sentido. Esto generó una diferencia clave, el optimismo cristiano frente al fatalismo de otras tradiciones. En resumen, algunos críticos niegan el aporte del cristianismo al progreso. La realidad es que fue un factor esencial en su construcción, ofreciendo una visión optimista, reformista y trascendental del futuro. En cuanto al origen religioso del progreso, esta nos explica que la idea del progreso no nació en la modernidad, sino en la tradición cristiana. De igual forma nos resalta que el cristianismo introdujo la noción de historia como un camino con dirección y sentido, diferente de las visiones cíclicas de otras culturas. Tenemos la reforma y renovación como motores históricos, la cual el cristianismo siempre ha tenido presente la idea de renovación moral y espiritual. Nos menciona que conceptos como reforma, conversión y esperanza en un futuro mejor dieron origen a la idea de que la humanidad puede perfeccionarse progresivamente. En cuanto a la visión medieval del progreso, durante la Edad Media, aunque predominaba lo divino y lo sobrenatural, también se mantuvo la idea de avance moral y espiritual. Nos explica que se creía que con esfuerzo personal y la gracia de Dios era posible mejorar como persona y como humanidad. El papel de místicos y teólogos, nos dice que pues los místicos y teólogos medievales alentaron a los fieles a buscar perfección y santidad. Señala que la interpretaron la historia como un camino de crecimiento espiritual guiado por la voluntad divina. Respecto a la reforma protestante como impulso al cambio, bueno, en esta el progreso adquirió un carácter más individual y social. Nos explica que este impulsó transformaciones en la educación, la ética del trabajo y las instituciones sociales, consolidando la idea de un cambio histórico. En cuanto al cambio en la concepción histórica, se consolidó la noción de que la historia tiene un rumbo y que el ser humano, con fe y esfuerzo, puede influir en él. En este enfoque marcó la mentalidad occidental, que comenzó a ver el cambio social como algo posible y deseable. Tenemos el nacimiento de una visión secular. En el siglo XVII, con la ciencia y la racionalidad, el progreso empezó a entenderse de manera más secular. Aún así, esta visión seguía inspirada en la idea cristiana de perfeccionamiento humano, ahora expresada en términos de conocimiento y tecnología. Por otro lado, tenemos la persistencia y la influencia cristiana. Aunque la modernidad avanzó hacia lo secular, la raíz cristiana del progreso no desapareció. Muchos valores modernos, esperanza, reforma social, confianza en el futuro, provienen de esa tradición religiosa. De igual manera, en la tensión entre lo religioso y lo secular, hoy existe una tensión entre la visión religiosa y la secular del progreso. Sin embargo, ambas comparten una misión, un mismo núcleo:
la esperanza en un futuro mejor, lo cual ha sido una clave en la evolución del concepto en Occidente. La idea del progreso nos dice que no es solo un hecho histórico, sino una creencia que guía la sociedad occidental. Iniciamos con un concepto que es el de Nisbet, considerando que el progreso es tan importante como conceptos como libertad y justicia. La creencia colectiva en el que él dice que no solo hay que observar cambios históricos, sino tener fe en la humanidad también puede hacernos mejorar. La idea del progreso también le da sentido a la historia, porque comprende los eventos pasados como una preparación para algo mejor. Inicia también la esperanza, que es como crecer en un futuro más justo y avanzado. Genera optimismo y confianza. La humanidad puede superar las dificultades y crecer. De igual manera, hay algunos fundamentos del progreso, en los que Nisbet identifica tres pilares que sostienen la idea del progreso. El primero es la acumulación del conocimiento, donde nos dice que la ciencia y la razón permiten descubrir nuevas verdades. Cada descubrimiento o avance se acumula formando una base para los siguientes. Y el avance de la historia, donde no se repiten ciclos que se creían antiguos, donde se introduce la idea del progreso continuo como dirección y propósito. La perfectibilidad humana nos dice que las personas pueden mejorar social y moralmente y la humanidad no está condenada a repetir aquellos errores que se cometieron en el pasado. Bueno, también tenemos el origen, la consolidación, el impacto histórico, porque Nisbet en este capítulo nos explica cómo surgió, se consolidó y se transformó la sociedad. Iniciamos con Grecia y en donde ya existían ideas sobre mejorar la sociedad y el conocimiento, aunque eran un poco sistemáticas. La función cultural nos da sentido al pasado. Los hechos históricos se ven como una preparación para algo mejor, algo que inspira esperanza hacia el futuro, creencia en libertad, igualdad y bienestar. La consolidación en la ilustración. Pues ahí los filósofos como Condorcet, Turgot y Comte formalizaron la idea del progreso, porque se convirtió en un principio guía de la ciencia, la política y la sociedad. Ahora hablaremos sobre la idea del progreso en el siglo XX. Recordemos que durante las 3 primeras décadas de este siglo, en el ambiente se sentía un optimismo muy grande. Este optimismo, con el paso del tiempo, se convirtió en la creencia profunda de que el futuro inevitablemente iba a ser mejor. Esta idea fue tan grande que incluso durante los tiempos oscuros de la Gran Depresión, la gente seguía creyendo que la prosperidad iba a volver. Para lograr esta prosperidad que tanto se anhelaba, existían 2 caminos. El camino del libre mercado, donde no existía la intervención del gobierno, y el camino del nuevo liberalismo y la planificación racional. Este camino fue propuesto por los tecnócratas. Es importante mencionar que la idea de el progreso no solo existía en la parte de la economía, sino que también en otros sectores de la sociedad, como la academia, la filosofía y los movimientos radicales. En la parte de la academia se desarrolló la idea filosófica de la evolución social. Esta idea afirmaba que el cambio gradual y continuo nos iba a llevar a un futuro de igualdad y felicidad. Pero después de un tiempo, todas estas ideas empezaron a irse lentamente al piso. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? A medida que avanzaba el siglo XX, esta idea inquebrantable de la fe en el progreso empezó a debilitarse. La sociedad comenzó a dudar de ella. Todo esto se debe a que diferentes pensadores iniciaron un proceso de cuestionamiento a la idea del progreso, basándose en diferentes argumentos, como lo son que ya se había alcanzado el límite del desarrollo económico. También se creía que se estaban agotando los recursos naturales. Por otro lado, se tenía la idea de que la ciencia había alcanzado los límites de su propia capacidad
de desarrollo. Todo esto tuvo como consecuencia que la idea de ocio se convirtiera en sinónimo de pereza. Todo esto nos hace pensar, ¿qué futuro le espera a la idea del progreso? ¿Qué va a pasar con esto? Para mí es una pregunta que nos lleva a hacer miles de especulaciones. Si bien es cierto que el progreso puede desaparecer por completo, también existe la otra posibilidad, la posibilidad de que se mantenga. Históricamente, el progreso en Occidente se originó en la idea de crecimiento y sobre todo se originó en la esperanza cristiana. Si bien la religión logra llenar el vacío dejado por esta desilusión del modernismo, es posible que la noción del progreso pueda encontrar un nuevo y poderoso aliado en la fe, aunque obviamente esto solo es una suposición, aún no se tiene nada claro sobre esta idea. Con esto finalizaríamos la sustentación de la primera actividad. Muchísimas gracias por vernos.